Le doy la bienvenida a los pastores, seminaristas y congregación de todo el mundo al seminario de El verdadero significado de la fiesta de la cosecha. Soy el presentador Imi Hyun. Este año Shincheonji Iglesia de Jesús ha testificado abundantemente la profecía y cumplimiento de los 66 libros de la Biblia. Lo que nadie podría conocer o saber, el seminario en línea del testimonio de la realidad del Apocalipsis se testificó rápidamente y hasta ahora muchos pastores y estudiantes de seminario han concentrado su atención en el seminario. Y hay gran buenas nuevas para los creyentes de hoy, el tiempo donde se está cumpliendo la promesa de Dios. En cada era ha habido palabra de ley que se debe guardar, y esa ley se puede cumplir si se conoce el significado de la Biblia. De esta manera, dentro de las festividades de la Biblia encontramos la fiesta de la cosecha, de el cual recibiremos el testimonio de la palabra de Dios sobre su verdadero significado, ya que es importante conocer la realidad y no la sombra en este tiempo. El día de hoy no es la fiesta de la cosecha del tiempo de Moisés o el tiempo de la primera venida de Jesús. El día de hoy espero que pueda percibir y examinar el verdadero significado de la fiesta de la cosecha de la segunda venida que debemos guardar. El día de hoy, la palabra será testificada por el líder de la asamblea, Lee Man-hee, el representante de Shincheonji Iglesia de Jesús y el pastor prometido por Jesús en la segunda venida, que nos explicará el significado bíblico correcto de la fiesta de la cosecha. Antes de iniciar, oremos. Querido Padre, a quien le damos las gracias. El día de hoy se han reunido pastores, seminaristas y congregación de todo el mundo para conocer el verdadero significado de la fiesta de la cosecha que debemos conocer el día de hoy. A través del líder de la asamblea de Shincheonji, Lee Man-hee, el pastor prometido que viene en nombre de Jesús, se va a testificar la palabra de vida, la palabra de verdad y la palabra revelada. Le pedimos que abra los corazones de todas las personas reunidas para que sea un tiempo para sellar la palabra en la mente y el corazón. Le pedimos que esté con nosotros desde el principio hasta el fin y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El propósito de la vida de fe es el reino de los cielos y la vida eterna. Y solo aquellos que hacen la voluntad escrita de Dios pueden obtener el reino de los cielos y la vida eterna. Han habido numerosas denominaciones e iglesias hasta el día de hoy, pero ninguna de ellas se ha dado cuenta de la verdadera voluntad de Dios y la ha podido testificar con precisión. Sin embargo, el líder de la asamblea, Lee Man-hee, quien testificará de la palabra el día de hoy, es el profeta de Jesús que vio y testificó los eventos de todos los capítulos del libro del Apocalipsis que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ha podido conocer. Él es el verdadero pastor que ha sido enviado para que podamos comprender plenamente la voluntad de Dios de los 6,000 años de historia de la aldea global. La Biblia dice que todo lo que Dios hace tiene un propósito. El propósito por el que Dios y Jesús sembró la semilla es para sembrar la semilla de Dios en el campo de los corazones y que al crecer pueda ser cosechada, pueda ser sellada y crear la nueva nación prometida, las 12 tribus. Es por eso que le pido que el día de hoy, y se lo pido con mucho fervor, que cuando el líder de la asamblea, el pastor prometido, testifique la palabra, pueda percibir el lugar donde los nacidos de la simiente y semilla de Dios fueron cosechados y nutridos, el lugar donde fueron sellados los 12,000 de cada tribu y el lugar donde fueron creados los 144,000.
Espero que sea un tiempo preciado para ser un creyente reconocido por Dios y entrar al reino de los cielos y vida eterna anhelados. Entonces recibamos al líder de la asamblea con un gran aplauso. Saludos a todos los santos y pastores de todo el mundo se han esforzado mucho. Hoy me gustaría hablar de la fiesta de la cosecha que comenzó con la ley en los días de Moisés. Todos les pido que escuchen atentamente y si tiene una mejor opinión, no dude en contactarnos. Sin embargo, hoy sabemos que debemos llevar nuestra vida de fe conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cosas del pasado, cosas del presente y del futuro, todo lo tenemos que saber. Si observa en Gálatas capítulo 4, se menciona sobre las cosas que sucedieron en el pasado, como el día de la cosecha, los eventos del pasado. Sin embargo, ¿se debería guardar los mandamientos del pasado o no se deberían de guardar? Tenemos que pensar. ¿Acerca de qué? Del día de la cosecha. ¿Qué piensan sobre la fiesta de la cosecha? La fiesta de la cosecha se refiere al festival de cosechar los cultivos del año en el otoño y ponerlos en el granero. ¿Sabe cuándo es la fiesta de la cosecha en la nación de Israel? La nación de Israel cosechan trigos en el mes de abril. Lo sé bien porque he estado ahí. También sabemos que Israel vivió en Egipto y entró a la tierra de Canaán. La fiesta de la cosecha existió para que las generaciones futuras pudieran saber que habían guardado la fiesta de la cosecha ante Dios al plantar y cosechar. Sin embargo, como leemos en Gálatas capítulo 4, dice que la antigua fiesta de la cosecha es innecesaria. Incluso se dijo que temía que Pablo hubiera trabajado en vano si se hubiera guardado tal día de fiesta. Entonces, es necesario pensar sobre la fiesta de la cosecha de hoy en día. Correcto. Sin embargo, necesitamos saber que la fiesta de la cosecha de la que voy a hablar el día de hoy, y la fiesta de la cosecha de la que habló Pablo en ese momento, y la fiesta de la cosecha celebrada en los días de Moisés, son todas diferentes. Cuando se trata de la fiesta de la cosecha durante el tiempo de Israel físico, se trata del grano físico que nosotros comemos. Pero la fiesta de la cosecha, de la que hablaban Pablo o Jesús, no era así. Estaban hablando de la fiesta de la cosecha de personas, la cual es diferente. Por lo tanto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Pero en el tiempo señalado habrá un cambio. De esta manera se explica sobre la fiesta de la cosecha. Y lo que esta persona les quiere decir el día de hoy no es la fiesta de la cosecha en el tiempo de Moisés, ni la fiesta de la cosecha en la primera venida de Jesús. Estaré hablando sobre la fiesta de la cosecha en la segunda venida de Jesús. Entonces, no se trata del grano físico, sino de las primicias. Si lee el contenido de Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16, se trata de personas y no de un grano físico. Así que vemos que hay un gran cambio.
Incluso hoy en día existe la fiesta de la cosecha, pero es importante saber que no estamos hablando de granos para que la gente coma y viva. Debería despertarse, ¿verdad? Es así. Jesús vino a esta tierra según las profecías del Antiguo Testamento. Conforme a todas las profecías, vino Jesús, recibió y comió el libro y lo testificó al pueblo rebelde de Israel. Sin embargo, el pueblo insistieron solo en la ley de Moisés y no creyeron en lo que Jesús dijo sobre las profecías del Antiguo Testamento. Si pensamos en esto, ¿es correcto creer lo que dijo Jesús? ¿O es correcto no creer en Jesús según su propio juicio? ¿No es así? Todos, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuáles son los registros de lo que hizo Jesús cuando vino en la primera venida? Jesús vino para sembrar la semilla, para sembrar la semilla de Dios. Sí, sembró la semilla y Jesús se fue. ¿Y qué palabras nos ha dejado? Jesús prometió que volvería para cosechar. Y según el Antiguo Testamento, fue Jesús quien sembró la semilla de Dios, ¿no es así? Pero en ese tiempo, Jesús sembró la semilla de Dios en su campo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el diablo vino en secreto mientras todos dormían y sembró la semilla del diablo. Dado el caso, el campo era el campo de Jesús, pero crecieron dos tipos de semillas, la semilla del diablo y la semilla de Dios. Entonces los discípulos preguntaron si deberían arrancar la semilla del diablo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Dijo, sí, arránquelo. Les dijo que no. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. En el tiempo de la cosecha, se enviarán a los segadores para cosechar a los nacidos de la semilla de Dios. Ahora bien, ¿cuándo es este tiempo de la cosecha? Seguramente, cuando llegue el tiempo de la cosecha, de las dos semillas que se sembraron en la iglesia de Jesús, se cosecharán la semilla de Dios. ¿Y cuándo y dónde será? ¿No es así? Debe de conocer estas cosas. En Jeremías capítulo 31 del Antiguo Testamento se habló de la profecía de la siembra de los dos tipos de semillas. Sin embargo, dado que Jesús vino y sembró la semilla e hizo el nuevo pacto, podemos decir que cumplió con todas las promesas del Antiguo Testamento. Estas dos semillas crecieron juntas en el campo de Jesús. Sí, pastores. ¿Qué piensan los pastores? Jesús vino en la segunda venida y ya ha cosechado. Si no hubo la cosecha, ¿no estarían creciendo juntas la semilla del diablo, la cizaña, en la iglesia de Jesús? ¿No es así? Jesús dijo claramente que crecerán juntos. Pastor, ¿puede diferenciar entre las dos personas, el nacido de la cizaña y el nacido de la semilla de Dios? ¿Lo sabe o no lo sabe? Es verdad que no lo sabe. Si lo conociera, estaría desesperado para arrancar la cizaña, pero no lo sabe. Una es la semilla de Dios y la otra es la semilla del diablo, y están creciendo en la iglesia de Jesús. En la iglesia donde usted, pastor, está enseñando. ¿Esta persona está diciendo algo incorrecto ahora? Oh, si dijera que nuestra iglesia no lo es, entonces Jesús estará mintiendo. Debería pensar sobre esto. Pero se dice que en el tiempo de la cosecha, Jesús viene con los ángeles. Y del norte, sur, este, oeste cosechan solamente a los nacidos de la semilla de Dios. Pero, pastor,
Se dijo que va a cosechar a los hijos de Dios, nacidos con la semilla de Dios. ¿Y alguna vez han venido a su iglesia los segadores? Pastor, ¿no es cierto que también en su iglesia están sembradas las dos semillas? Si es así, ¿han venido los segadores y han cosechado? Se dice que algunas iglesias incluso tienen un letrero que dice no se permiten cosechadores. Yo he escuchado esto de los cosechadores. Parece que los pastores y estas personas no pueden distinguir correctamente qué es la Biblia, qué es la palabra, ni la derecha ni la izquierda. Sí, los pastores que vinieron aquí pienso que no son así. Sin embargo, sepamos lo que debemos de saber. Y preguntemos lo que debemos preguntar. Y verifiquemos lo que debemos de verificar. De cualquier manera, sabemos que no es en otro lugar, sino en el campo de Jesús, donde Jesús sembró la semilla, que se sembraron dos tipos de semillas y crecieron los dos tipos de entidades. Esto es un hecho innegable. La escritura no puede ser quebrantada. Pastores, ¿saben dónde está escrito esta palabra? ¿Lo sabe o no lo sabe? Pastores, dígame por favor. ¿Dónde está escrito? Sí, está en Juan capítulo 10, versículo 35. La escritura no puede ser quebrantada. Debemos hacer conforme a la Biblia. Para no ser llamado una herejía o una secta, debemos hacer de acuerdo con la Biblia. Entonces, ¿cuándo será la cosecha? ¿Cuándo? ¿Y después de qué evento sucederá la cosecha? Pastor, por favor, levántese y explique sobre esto. Pastor, usted enseña todos los días. Necesita conocer ya para que sea el jefe o el presidente, pero si no conoce nada, es vano el título del pastor. Según Mateo capítulo 24, Jerusalén es el templo de Dios, el templo donde Dios está. En ese lugar hubo una guerra. Y en esta guerra, ¿quién venció y quién fue derrotado? Jerusalén fue destruido. ¿A través de quién? De los gentiles. Dios mío, si se llaman como iglesia de Dios, como pastores de Dios, como los buenos siervos de Dios, entonces, ¿por qué fueron destruidos? ¿Será esto posible? ¿Cuál fue la razón? Esta gente de Jerusalén fue engañada y entregó a su gente de Jerusalén a la muerte. Entonces no se dice que se multiplicó la maldad, Jerusalén fue destruida y el que destruyó a Jerusalén se levantó en el lugar santo. Si es así, el templo de Dios, la iglesia de Dios, el pastor de Dios y los santos de Dios fueron todos destruidos. Esto es lo que hemos visto hasta Mateo capítulo 24, versículo 31. Esto es lo que ha sucedido. Después de estas cosas, Jesús viene con los ángeles y los envía al norte, sur, este, oeste, para cosechar a los nacidos de la semilla de Dios. Deben estar muy ocupados. Estas personas fueron a la cosecha y deben haber visto el letrero que dice no se permiten cosechadores. Oh, ¿será que los ángeles no habrán visto esto? Es cierto que se sembraron dos clases de semillas. Ya sea que se siembre la semilla de Dios o la semilla del diablo, la cuestión es, ¿cuándo es la cosecha? Es después de la destrucción de Jerusalén, el templo de Dios. Dios mío.
Pastores, ¿alguna vez ha sido destruida su iglesia? Seguro que no, porque usted, pastor, es muy santo. Sin embargo, ¿hay otra iglesia más santa que el templo de Jerusalén? Este templo ha sido destruido. Si hubieran luchado y vencido, no habrían sido destruidos. Piensen esto. Así que ahora ya no hay templo de Dios, ni pastores de Dios, ni santos de Dios, porque todo ha sido destrozado. En el lugar santo está el pastor del diablo, el destructor, gritando. ¿No dice esto la Biblia? Esto es lo que registra la Biblia. Entonces, por más que diga que no conoce la Biblia, no conoce el reino de los cielos, sería bueno que supiera un poco de cuándo vendrá Dios y Jesús, después de qué evento, a dónde vendrán, y cuando vengan, qué es lo que harán. ¿No sería bueno al menos saber un poco? Pastor, enseña al menos un poco sobre esto, porque los pastores no enseñan a los santos lo que saben. ¿No sería bueno saber un poco de esto? ¿Debería estar en la ignorancia y no saber nada? ¡Qué frustrante! No sé si Dios aguantará toda esta frustración. Piénselo, pastores. Es muy difícil para que la gente confíe en el pastor y es difícil para Dios confiar en el pastor. ¿Debería de ser así? No hagamos esto. Hay un viejo dicho en Corea que dice que Jesús está entre los mendigos. Piensa en esto. No se trata de solo decir es un mendigo e insultar con palabrotas. La ciudad santa de Jerusalén. ¿Por qué fue derrotado? Porque el diablo se paró en el altar del lugar santo. Por cierto, Jesús dijo que solo cuando estas cosas sucedan, Jesús volverá. En versículo 31, ¿no es así? Ay, realmente no entiendo esto. Supongo que dirán eso. Entonces, ya sea que Jesús venga o no venga, me da igual. ¿Debería ser así? ¿Debería de ser así? Entonces es mejor no tener una vida de fe, porque se dice que esta palabra se cumplirá sin añadir y sin quitar. Debemos creer en la profecía para que podamos creer en su cumplimiento. No lo sé. Usted dirá, yo soy santo y llamaré que venga el cielo. Sin embargo, saber es más poderoso que no saber. Entonces, cuando estas cosas sucedan, Jesús vendrá con los ángeles para reunir a sus escogidos. ¿Y a quién va a buscar? ¿A qué persona va a buscar? Pastor, haremos una prueba para ver si lo sabe o no. Si no lo sabe, ¿cómo guiará a los santos al reino de los cielos? Esto es frustrante, de verdad. ¿No es así? Jesús viene con los ángeles después de la destrucción de Jerusalén y buscará y juntará a sus escogidos. Esto es la cosecha. ¿A quién va a buscar? A los nacidos de la semilla de Dios. En el mundo ancho y vasto, buscarán a los nacidos de la semilla de Dios, sembrado por Jesús. Estas palabras están registradas en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 16.
Se encontrarán a estas personas y los establecerá. Después de cosecharlos y sellarlos, se convertirán en parte de las 12 tribus de Dios, el pueblo del reino de Dios. ¿No es así? Ahora, si cualquiera viene, dirá, vale, siéntate aquí. No es así. Pastores, estamos en el tiempo final. No deberíamos enseñar sabiamente a los santos para que los santos puedan comprender plenamente, creer y llevar un caminar de fe. ¿No deberían los pastores ayudar? Piensen esto, por favor. Soy nacido de la semilla de Dios. Uno puede decir, pero ¿cómo sabes si es nacido de la semilla de Dios? Se ven iguales de afuera. Podría decir esto también. Sin embargo, los que nacen de la semilla de Dios lo saben. Es por eso que son cosechados, porque lo saben. Si no lo sabe, no pueden ser cosechados. Por eso, los que nacen de la semilla de Dios tienen la semilla de Dios en el corazón de la persona, que es como la tierra. Es así. Si usted parte una manzana, hay semillas dentro. Al igual que cuando parte una sandía, tiene semilla dentro. También las personas tienen la semilla de Dios dentro. Y los que tienen la semilla de Dios son cosechados y educados. Estas personas son selladas para ser creados en el pueblo del reino de Dios. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra el modelo para crear el pueblo de Dios, el reino de Dios y la organización de Dios? Pastor, usted lo sabe bien, porque ha enseñado hasta ahora. ¿Acaso no lo sabe o sí lo sabe? Una persona que cree en Jesús leía la Biblia, pero tuvo tantas cosas que no entendía. Así que un día fue a su pastor y le dijo, Pastor, por favor, enséñame esto, esto y esto. Entonces la respuesta fue que no lo sabe. Se tiene que enseñar, ¿correcto? En Malaquías capítulo 2 dice que el sacerdote es el mensajero que anda con Dios. Y de su boca, el pueblo deberá buscar la verdad. Así es. Debe de ser así. Después de hablar sobre el día de la cosecha hoy, gran parte de la conversación se dirigió a otros lugares. Sí, la fiesta de la cosecha que se hizo en los días de Moisés, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, ellos han cultivado y cosechado y la dieron a conocer a las generaciones venideras. Pero nosotros no vamos a entrar a la tierra de Canaán. Nosotros vamos al reino de los cielos. Así que esas leyes y mandamientos no son necesarias. ¿Por qué no lo necesitamos? Pablo y Pedro dicen, ¿por qué siguen diciendo estas cosas? Incluso ahora, si compartiéramos solo en las antiguas fiestas, entonces la cruz fue tomada en vano. Así dice la Biblia. Entonces, lo que quiero hablar hoy no es sobre la fiesta de la cosecha del tiempo de Moisés ni del tiempo de la primera venida, sino la fiesta de la cosecha de hoy en día. Pastor, ¿sabe usted acerca del día de la cosecha de hoy? Dígame, por favor. La fiesta de la cosecha de hoy en día. Vemos que en Mateo capítulo 13 Jesús sembró la semilla y dijo que vendría el tiempo de la cosecha y que Jesús volvería. Los 144,000 en el monte de Sión, en Apocalipsis capítulo 14, son los primeros frutos maduros, las primicias. Pero estos frutos son los que nacieron de la semilla de Dios. Entonces, esta fiesta de la cosecha
que se cosechan a las personas nacidas de la semilla de Dios. Esto es la verdadera cosecha. La verdadera cosecha. Después de cosechar, se enseña con la palabra y a esto se le llama sellar. La palabra es Dios y la palabra de Dios es el sello de Dios. Como en Hebreos capítulo 8, se estampa en el corazón, se graba la ley de Dios y ahora se convierten verdaderamente en personas que han sido selladas. Y estas personas no eran una o dos personas, sino que 144,000, 12,000 de cada tribu. En total, de 144,000. Esto es el número de los sellados. Aparte de estas personas, nadie ha sido sellado. Después de crear a los sellados, luego viene la multitud vestidas en ropas blancas. Si es así, en Apocalipsis capítulo 14, se dice que los 144,000 del monte de Sión son las primicias. Las primicias. Volviendo a Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 16, se dice que son los granos maduros de la semilla que Jesús sembró. Esto es la cosecha, la segunda venida de Jesús y los nacidos de la semilla de Dios. Pastor, escuche cuidadosamente, tiene que escuchar atentamente para señalar si digo algo incorrectamente. Si no pone atención, no podrá hacerlo. Así que en los días de Moisés, sembrar la semilla, cosechar, comer con la boca, no se trata de esto. Jesús sembró la semilla en la primera venida y se fue. ¿Cuál es la cosecha en la segunda venida? En la segunda venida no estamos cosechando arroz o frijoles, sino personas. Es encontrar a los nacidos de la semilla de Dios, los hijos de Dios, y crearlos en las 12 tribus. Las 12 tribus son la nación de Dios, el reino de Dios. Así es. Si nosotros vamos a leer en Génesis capítulo 2, y si vemos en Génesis capítulo 1, vemos que está el árbol que fue creado que da muchos frutos. De modo que hay muchas frutas para comer. Sin embargo, hay dos árboles particulares. Estos dos árboles están en el medio. El trono de Dios está en el medio, en el centro. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero extrañamente, cuando vamos al libro del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 17 y 18 y 19, se siguen viendo cosas nuevas. Mirando el capítulo 22, el árbol de la vida que estaba en el huerto de Edén hace 6,000 años se introduce en el libro del Apocalipsis. Pero veamos cómo es este árbol de la vida. Se puede ver que da 12 frutos cada mes. ¿En qué parte del mundo hay un árbol así? ¿Qué? El árbol de la vida. Pero cuando Jesús vino en la primera venida, dijo, yo soy la vid verdadera. No soy la vid silvestre. Y diciendo que es la vid verdadera, dijo que los pámpanos que no dan sus frutos serán cortados, y los que escuchan a Jesús darán muchos frutos. ¿Y cuántos discípulos tuvo Jesús? 12 discípulos. Cada una de las ramas dieron frutos. Y si es así, ¿cuál es la diferencia entre la vid verdadera y el árbol de la vida en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2? ¿Qué es la diferencia? Cuando los pastores viajan a varios lugares en avión, ¿alguna vez ha visto el árbol de la vida? Si no come del fruto de la vida, no puede tener vida eterna.
debe comer para vivir eternamente. Y el fruto del árbol de la vida se encuentra en Apocalipsis capítulo 22. Mirando este árbol, vemos que da 12 clases de frutos cada mes. Esto es muy curioso. Y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Mirando a Jesús, Jesús tenía 12 discípulos. Por eso, todos los que pertenecen a Jesús fueron limpios por la palabra que Jesús les habló. Entonces, los frutos que se producen de este árbol serían los mejores frutos, ¿correcto? Pero si mira por otro lado, en Apocalipsis capítulo 17 y 18, hay una mujer que se llama Babilonia, una ramera que se llama Babilonia. Babilonia es una organización, una nación. Y estos están embriagados del vino de fornicación. Todos han bebido del vino de fornicación y se han embriagado de ella. ¿Y de dónde ha venido el vino de fornicación? Las uvas también vienen de las vides. En Isaías capítulo 5 hay vides escogidas y vides malas. Hay una vid en la que las dos se unieron. Entonces, si observa, las organizaciones uno por uno, cada organización es diferente. Uno es el vino de la fornicación de Babilonia, la nación de los demonios, y el otro es el vino del reino de Dios, de las uvas verdaderas. Así que hoy estas dos organizaciones están expuestas y ahora van a recibir el juicio. El que bebió del vino de fornicación no pertenece a Dios. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 22 está la vid que da 12 frutos cada mes. Está a uno y a otro lado el río del agua de la vida que sale del trono de Dios. Entonces, no puede ser un árbol del diablo, ¿correcto? Por lo que podemos saber que apareció un árbol del diablo, que es el árbol del vino de la fornicación, y el otro, la vid verdadera de Dios, el árbol de la vida. Ahora dirán que les estoy contando estas cosas en la fiesta de la cosecha. Es porque se trata de encontrar a los nacidos de la semilla de Dios, cosecharlos, sellarlos y establecerlos como el reino de Dios, las 12 tribus. Crearlos en las 12 tribus del reino de Dios. Después de hacer esto, vemos que en el árbol de vida se producen 12 frutos cada mes. Y se ha dicho que este es el árbol de la vida. Si es así, el árbol de la vida es la organización de Dios. La organización de Dios es el reino de Dios. Pero los que son cosechados y los cosechados se convierten en el fruto de este árbol. ¿Y qué sucede con el fruto de este árbol? Es el fruto del árbol de la vida. De lo contrario, el diablo se convierte en el fruto del árbol del diablo, la cual, si uno come, muere. Si come del árbol de la vida, tendrá la vida eterna. Así que todos. Realmente no había nada bueno en la fiesta de la cosecha en los días de Moisés. Tampoco en la fiesta de la cosecha en el tiempo de la primera venida de Jesús. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis, el reino de Dios fue creado mediante la cosecha y el sellamiento. Y este es el árbol de la vida. Es por eso que Jesús sembró la semilla de Dios y en la segunda venida los nacidos de la semilla de Dios serán cosechados y reunidos. Cosechados y reunidos. Es por eso que se crean como el nuevo reino de Dios y como el nuevo pueblo de Dios. Esta es la fiesta de la cosecha de hoy.
Cuando la semilla se siembra y se convierte en el grano maduro de Dios, Jesús viene de nuevo, las cosecha todas y las recoge y se convierten en el reino de Dios, el árbol de la vida de Dios, y solo este árbol puede existir eternamente. Y son los creados por medio del agua de la vida que sale del trono de Dios. Jesús viene a sembrar. Jesús sembró la semilla. Jesús volvió y reunió a los que han nacido de la semilla de Dios. Esto significa que Jesús ha creado el reino de Dios a través de estas personas. Hoy me gustaría aprovechar este momento para decir algo a los pastores y miembros de todo el mundo. Incluso, si es difícil de escuchar, por favor, escuche. Los que no son nacidos de la semilla de Dios en el cielo y en la tierra no pueden entrar en el reino de Dios. Los nacidos de la semilla de Dios son los que fueron cosechados en la segunda venida del Señor. Estos cosechados fueron creados por Jesús, según el diseño del Apocalipsis. Los que no son creados de acuerdo con el Apocalipsis no pueden convertirse en el nuevo reino y nuevo pueblo de Dios. Por favor, tenga en cuenta esto. La nación llamada Shincheonji fue creada según el Apocalipsis. Entonces, haga una comparación con el Apocalipsis. Quiero que los pastores sepan que todas las cosas, hasta la organización, y toda cosa fue creada de acuerdo a las promesas del Apocalipsis. Esto significa que se ha prometido crear un nuevo cielo, una nueva tierra, y hoy en día Jesús ha venido y lo ha creado. Todos, por favor, recuerden estas palabras. Por más que uno diga la fiesta de la cosecha, importante es que Jesús ya sembró la semilla de Dios y vino hoy en día para recoger a los nacidos de la semilla de Dios y ha creado las 12 tribus, el reino de Dios. Esta es la obra de la fiesta de la cosecha. Debe pensar que esta es la verdadera cosecha de Dios. Si Dios completa todo de acuerdo al Apocalipsis, entonces todo lo que Dios desea lograr se ha cumplido. El reino espiritual y las 12 tribus que se han cumplido en la tierra como en el cielo, después de casarse en Apocalipsis capítulo 19, y luego de participar en la primera resurrección en Apocalipsis capítulo 20, se cumplirá toda la Biblia. Venga y compruebe. Compruebe usted mismo si lo que se está enseñando son enseñanzas mezcladas como vino mezclado con agua. Shincheonji está anunciando a todos los pastores y a todos los miembros de todo el mundo que Shincheonji fue creado de acuerdo al Apocalipsis. Les deseo que estén llenos de la gracia de Dios. Todos hemos nacido en esta tierra creada por Dios y somos el mismo pueblo. Hay solo una Biblia y solo un Dios. Si realmente creemos en Dios, ¿no deberíamos volvernos uno en Dios? Correcto. Seamos todos uno. We are one. Muchas gracias. Espero que haya percibido y recibido mucha gracia al escuchar las palabras de hoy. Por favor, démosle de nuevo un fuerte aplauso al líder de la asamblea que ha testificado la palabra de vida. Como ha visto y oído, la palabra y su realidad. Las palabras del líder de la asamblea están siempre llenas de confianza y vitalidad. Espero que haya entendido correctamente el significado de la fiesta de la cosecha del día de hoy, que es donde se cosechan a los nacidos de la semilla de Dios y se reúnen en las 12 tribus del reino de Dios. Vamos a ofrecer una oración de agradecimiento al Dios Creador por permitirnos este tiempo. Gracias, Dios Padre,
por ayudarnos a comprender el verdadero significado de la fiesta de la cosecha en el tiempo de la segunda venida, que debemos guardar el día de hoy. Y hemos recibido a través del líder de la asamblea, el profeta Jesús, el día de hoy. Le pedimos que podamos sellar profundamente en nuestros pensamientos y corazones las palabras del día de hoy y por favor aumente nuestra percepción. Por favor, ayúdenos a pertenecer a las 12 tribus para que podamos convertirnos en personas del reino de los cielos que alcanzan la meta de la fe, que es el reino de los cielos, la salvación y la vida eterna. Le pido que por favor recuerde a todos los que han asistido con entusiasmo a escuchar la preciosa palabra el día de hoy y todo el arduo trabajo que se ha realizado para el seminario en línea. También le pedimos que pueda derramar más de la gracia del cielo. Le damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos sido testigos del verdadero significado de la fiesta de la cosecha y el lugar de reunión de los hijos de Dios que han nacido de la semilla de Dios a través de las palabras del líder de la asamblea de Shincheonji, el pastor prometido en el Nuevo Testamento. Si además de esto puede escuchar las palabras de la Biblia de principio a fin en el Centro Misionero Cristiano Sion, que es una institución educativa de Shincheonji Iglesia de Jesús, de una manera más detallada y clara. También puede consultar el plan de estudios actual de nivel intermedio, introductorio, intermedio y avanzado en el canal oficial de Shincheonji Iglesia de Jesús en YouTube. Espero que pueda crecer en un verdadero creyente al escuchar, ver y percibir toda la palabra en ese lugar. Si además del mensaje que escuchó el día de hoy, tiene más preguntas o consultas sobre Shincheonji, Iglesia de Jesús y su doctrina, comuníquese con el número de representante de cada tribu que se muestra en pantalla. Y con mucho gusto le atenderemos. Vamos a terminar el seminario del día de hoy ofreciendo la oración del Padre Nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención. Con esto concluimos el seminario de hoy.